¿Cuántos creen que Dios es bueno? Totalmente bueno. Fallamos nosotros, pero Dios no, porque Dios es bueno. Padre Santo, estamos hoy aquí por tu misericordia. Estamos confiados en que tú eres nuestro guardador y nuestro ayudador. Te pedimos esta mañana, Padre Santo, para que a través de tu palabra, ayuda de tu Espíritu Santo, podamos oír tu voz, conocer esa voluntad maravillosa. Y te pedimos que nos ayudes a vivir en esa palabra tuya, permanecer en tu palabra cada día, Señor. Porque queremos permanecer en ti, Señor, no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Hoy vamos a hablar un tema acerca de las pequeñas zorras, pero específicamente de una zorra pequeña que es la pereza o la negligencia, que destruye. Dice ahí esa palabra, cazadnos las zorras pequeñas. Allá en el oriente se siembra mucho la uva y hay un problema con las zorras, pero no son las zorras grandes las que le hacen daño a los viñedos, sino que son las zorras pequeñitas. Y dice esta palabra, cazadnos las zorras pequeñas, porque nuestras vides o los viñedos están en cierne, están en flor. Las zorras grandes no dañan tanto los viñedos porque ellas ya son grandes y ellas se comen los frutos, entonces alcanzan, pero las pequeñas, ellas tienen que estirarse. Y cuando se estiran, dañan toda la flor de los viñedos y echan a perder el viñedo. Los agricultores de la uva se preocupan más por las zorras pequeñas que por las zorras grandes, porque son las que más dañan los viñedos. Y tienen que estar cazando esas zorras, porque cuando ya ven que las vides están en cierne, cuando están en flor, ya van a producir, tienen que eliminar las zorras pequeñas para que no dañen. A nivel espiritual, o en la vida espiritual también hay pequeñas zorras que echan a perder la bendición que Dios ha prometido para la vida de nosotros. Pueden haber muchas pequeñas zorras en la vida de un hijo de Dios que le echa a perder las bendiciones. Porque hay grandísimas y preciosas promesas que Dios ha hecho para nosotros, los hijos de Dios. Tal vez si hablamos de un adulterio ya realizado o que nos robamos 1,000,000 de colones ahí. Hay una serie de pecados que podríamos pensar, esos son zorras grandes. Pero muchas veces los creyentes, los hijos de Dios, no fallamos en esas cosas grandes, pero sí fallamos en pequeñas cosas. Y pensamos que esas pequeñas cosas no van a hacernos daño. Pero sucede que las zorras pequeñas a veces son más peligrosas o son muy peligrosas y tenemos que entender que esas zorras pequeñas van haciendo daño y haciendo daño y haciendo daño. Y llega el momento donde destruyen la vida espiritual de un hijo de Dios. Poco a poco van destruyendo. Pero como son pequeñas, pensamos que lo pequeño no hace daño, que solo lo grande. Pero no es cierto. Lo pequeño también hace daño. Los descuidos pequeños hacen daño. Así que es necesario cazar las zorras pequeñas, aplicándolo a nuestra vida espiritual. Porque hay muchas bendiciones, pero ¿cuántas bendiciones perdemos? Si usted analiza, si usted piensa hoy como hijo de Dios, ¿cuántas bendiciones puede haber perdido usted a través de sus años o de su tiempo de conocer del Señor? Porque descuidó cosas, pequeñas cosas, y se perdieron las bendiciones. Y yo podría dar testimonio de esas cosas en mi propia vida, porque todos fallamos en cosas. Pero tenemos que aprender a través de la palabra a cuidarnos, para que no nos pase o no nos vuelva a pasar o evitemos que muchas cosas nos hagan daño y perdamos bendiciones de Dios. Y sobre todo lo más importante, que las pequeñas zorras pueden dañar la vida espiritual de una persona al punto de que pierda aún lo más grande, lo más importante. Porque recordemos que la palabra dice en Pedro que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hay promesas de Dios que son tan grandes. ¿Cuál es la más grande? Salvación eterna. Tener la oportunidad de pasar toda nuestra eternidad en la presencia de Dios, donde no hay llanto,
ni dolor, ni tristeza, ni angustia, sufrimiento de ninguna clase. Esa es la más grande, lógicamente, en comparación con tener que pasar una eternidad en el lago de fuego, donde hay llanto, donde hay dolor, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Es un tormento eterno en compañía de Satanás y todos sus secuaces. Imagínense, ¿cómo puede ser eso? La que da cosa, dijo aquel, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Pero la bendición más grande es esa. Pero adicional a esa bendición, hay muchas más promesas de bendición para nuestra vida, que también las heredamos aquí en esta tierra, mientras estamos aquí, en este planeta. Y no podemos pensar que nuestra vida aquí terrenal no tiene ninguna importancia, porque no es cierto. La vida eterna es importante cuando estemos ya con el Señor. Es muy importante. Sí, pero dígame sinceramente, ¿para usted es importante la vida aquí en la tierra? ¿Verdad que sí? Es importante estar bien. Y no sé cuántos días vamos a estar aquí, cada quien. Aunque sean 100 años que vivamos. 120 piden allá. Mejor no pido tanto. Entonces hay que cazar esas pequeñas zorras. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma disposición, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia. ¿Cuántos quieren eso? Y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Nosotros somos los herederos de las promesas. Por medio de Cristo, nosotros somos los herederos. ¿De quién son las promesas de Dios? ¿Para quién son las promesas de Dios? Usted puede decir: para mí son las promesas de Dios. Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas a través de Jesucristo, porque todo viene a nuestra vida a través de Jesucristo. Las promesas son herencias para los hijos de Dios. Pero hay muchas cosas que pueden echar a perder o que nos pueden impedir que nosotros obtengamos esa herencia. Y vean que la palabra lo utiliza aquí, refiriéndose a una de esas pequeñas zorras. Dice que es necesario que nosotros mostremos la misma diligencia, la misma disposición hasta el fin. Es interesante porque cuando uno comienza a caminar con el Señor, recibe como un impulso del Espíritu, eso que la Biblia llama el primer amor. Y usted va con toda esa energía buscando de Dios y con toda esa pasión en su corazón, en su alma, en todo su ser, buscando de Dios. Pero el asunto es que pasa un año y luego pasan 2 años y 15 años. Ya yo tengo 31 años de estar caminando con el Señor. Entonces se requiere fe y paciencia. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Se requiere paciencia. Pero ¿saben qué es paciencia? Paciencia es un esfuerzo, es una espera, pero con esfuerzo, con diligencia. Uno tiene que esperar, pero tiene que ser diligente, porque no puede esperar durmiendo. Porque si se espera durmiendo, las pequeñas zorras hacen fiesta. Tiene que esperar, pero esforzándose, buscando de Dios, no dejando de orar, no dejando de buscar al Señor, porque hay que esperar. Porque pasa 1 año y 2 años y 3 años y hay que seguir aquí. Hay que permanecer aquí. Es que si nos convirtiéramos al Señor y cada quien que se convierte al Señor se va de una vez, pero así no es. Bueno, a veces ha pasado. Le pasó a aquel que estaba allá en la cruz, a la par de Jesús, y ese día murió y ese día él creyó y fue salvo. Y se salvó por todos lados, porque se salvó, porque le perdonó el Señor los pecados y fue salvo, pero se salvó también porque se fue de una vez. Entonces, no tuvo que tener esa resistencia, esa paciencia y esa fe a través del tiempo.
Pero nosotros, a través de la fe y la paciencia, se heredan las promesas de Dios. Pero es fe porque seguimos creyendo en el Señor y paciencia porque esperamos, pero hay que esperar con firmeza, con esfuerzo, con dedicación al Señor. Porque si uno no lo hace de esa manera, se resbala, se desliza, como dice la palabra, y ya no estaríamos. Entonces hay que cazar las pequeñas zorras. Así que aliste el arpón. No sé con qué se cazan las zorras. La pereza, la negligencia es una zorra pequeña que impide que recibamos las bendiciones de Dios. Vean que tenemos ahí el ejemplo de Abraham en el versículo 13 de lo que leímos. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque no hay nadie mayor que Dios, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice Dios, y lo juro por mí, podrá. No hay nadie mayor, no podía jurar por nadie más. Ahora, el Señor nos enseña que no hay que jurar, porque nosotros en realidad ni siquiera tenemos el derecho a jurar, porque juramos por lo que sea que vamos a cumplir y no tenemos cómo respaldar. Solo por la gracia de Dios podemos seguir adelante y hacer lo que Dios nos permite en su voluntad. Pero Dios sí puede jurar. Él sí puede jurar, pero no tiene a nadie más grande que Él para jurar y para respaldar su palabra, porque el juramento es respaldo de la palabra. Entonces, no teniendo por quién jurar, y juró por Él mismo. Lo juro por mí mismo, dice Dios, que te cumpliré la palabra. Te juro por mí mismo, dice el Señor, que de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hay una promesa de bendición que Dios juró por Él mismo, que la cumplirá, y nosotros hacemos nuestra parte. ¿Cuál es la promesa? Te bendecirá con abundancia, te bendecirá. Y la bendición más grande, la abundancia más grande es la eterna. Esa es la más importante. Pero aquí en la tierra el Señor nos bendice grandemente también, en todas las áreas de nuestra vida. Y dice que Abraham, habiendo ¿qué? Esperado. Abraham tuvo que esperar con paciencia. Abraham tuvo que esperar. Saben que hay muchas cosas, muchas bendiciones de Dios que Dios las ha prometido para nuestra vida, pero tenemos que esperar. Dios es bueno y tiene lo bueno porque Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Él es el dador de todo lo bueno. Y en Cristo Jesús Él ha prometido y ha jurado por sí mismo que Él nos bendeciría en Cristo. Él lo ha prometido y Él lo cumple. Abraham esperó con paciencia. Tuvo que esperar tiempos para ver la bendición que Dios le había prometido, pero tuvo que esperar con paciencia. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice? Que alcanzó la promesa. Hermanos, la paciencia no es sinónimo de pereza. La paciencia es otra cosa. La paciencia es esperar, pero es resistir, es esforzarse, es dedicarse a la comunión con Dios. Ahí mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? La salvación debe cuidarse con diligencia. Cuando uno cree en Cristo, cuando uno se bautiza en Cristo, la palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En ese momento que creemos en Cristo y nos sometemos a la voluntad de Dios, bautizamos en Cristo Jesús, manifestamos nuestra fe, recibimos la salvación y somos salvos. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero de ahí en adelante ya tenemos el regalo, pero hay que cuidarlo, porque es necesario que con más diligencia, ¿ven lo que es la paciencia? Hay que esperar, pero hay que ser diligentes
con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? ¿Qué hemos oído? La paga del pecado es muerte, que los injustos no heredarán el reino de los cielos, ni los ladrones, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los mentirosos. Hay una gran lista de pecados. Dice que los que practican estas cosas no heredan el reino de los cielos. ¿Cuántos conocen eso? Por eso dice que es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que se nos vaya olvidando. Y vamos poquito a poco, ¿verdad? Porque una pequeña zorra comienza poquito a poco y la dejamos y dejamos de atender con diligencia estas cosas que sabemos que tienen que ver con el cuidado de nuestra salvación. No sea que nos deslicemos. Y dice, porque si la palabra dicha, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La palabra dicha por medio de los ángeles tiene que ver con los mandamientos, con la ley. Le fue dada a Moisés, dice que por medio de ángeles le fue entregada en sus manos. Y dice que toda desobediencia recibió justa retribución. Toda desobediencia recibió el castigo. Entonces, cuando iban por el desierto, por ejemplo, esa gente que conocían los asuntos de la ley y desobedecían, entonces eran castigados y caían muertos. Y se perdía la gente porque no obedecían. Versículo 2 otra vez dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por quién? Fue un ángel. ¿Quién fue el que anunció primeramente la salvación? A través de la gracia. El mismo Señor Jesucristo. Él no es un ángel. A Moisés le fue entregada la ley, dice, por medio de ángeles. Esto es un tema que hay que escudriñarlo. Alguien está pensando, no, dice que fue Dios mismo directo. Pero respecto a la palabra que nosotros hemos oído, respecto a esta salvación, que es a través de la fe en Jesucristo, por la gracia y misericordia de Dios, un regalo, ya no por la ley, sino por la gracia. El primero que la habló fue el mismo Señor Jesús, el Verbo hecho carne, Dios mismo. Y Él es superior, por supuesto, a los ángeles. Y luego dice, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue anunciada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Anunció el Señor Jesús su palabra, su mensaje de salvación a través de la gracia, a través de la fe, el perdón de los pecados. Pero luego, los que oyeron, ¿quiénes fueron los que oyeron primeramente de Jesús la palabra? Los discípulos. El Señor Jesús habla la palabra primeramente y luego lo oyen los discípulos. ¿Y por qué oyó usted la palabra? Usted la ha escuchado. Que hay salvación a través de Jesucristo, por medio de su sacrificio, fe en su sangre. La sangre que Él derramó nos limpia de todo pecado. Porque luego los discípulos que oyeron a Jesús, ellos la hablaron también. Eso es lo que hemos oído. Que atendamos con más diligencia lo que hemos oído. Lo que oímos lo habló el Señor Jesús. Está escrito en su palabra, hoy lo hablamos, es la palabra de Él. Y es necesario que atendamos con mucha diligencia todo esto. Porque dice que luego los discípulos lo hablaban y esa palabra, ¿sabe para qué son los milagros? Para confirmar que el Evangelio es verdad. Los milagros son principalmente para confirmar que la palabra de fe que predicamos, que si crees en tu corazón, confiesas con tu boca a Jesucristo como tu Señor, serás salvo, que hay salvación en Cristo, que hay perdón de pecados en Cristo. Los milagros son para confirmar que eso es verdad. El Evangelio de Jesucristo es verdad. Hay salvación en Cristo. Hay vida eterna en Cristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. No descuide eso, nunca descuidemos eso. Los que oímos la palabra dicha por el propio Jesucristo, que es Dios, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, esta salvación es grandísima, es enorme.
Es enorme, es maravilloso lo que Dios nos ha dado en Cristo. Esto no es una religión muerta, se trata de la vida eterna. Proverbios 12:27 dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. El perezoso ni siquiera asa, ni siquiera cocina lo que ha cazado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia, una actitud preciosa. Hablando de los asuntos del Señor, requiere diligencia. La vida espiritual requiere diligencia, requiere madrugar a orar. Se requiere diligencia para hacer eso. Hermanos, es que hay que luchar. Yo tengo años de estar haciendo esto, por lo menos sábados y domingos, estar madrugando siempre. Por supuesto, oro todos los días. Y a veces está uno cansado y yo me despierto, la carne le dice a uno, quédese ahí 10 minutos más, como decía aquel anuncio. Pero yo me acuerdo que yo dependo del Señor. ¿Cómo voy a hacer las cosas de Dios? ¿Cómo voy a vivir para Él? ¿Saben qué me gusta? El asunto del compromiso, porque saben que uno muchas veces necesita el compromiso con los demás. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, es que en el caminar con Dios se requiere diligencia. Uno no puede ser indolente, perezoso, vagabundo y pensar que Dios lo hará por mí todo. Ya Él hizo lo que tenía que hacer y está dispuesto a cumplir su palabra y sus promesas de bendición. Pero a nosotros nos toca la parte. Vean que estamos hablando de que la pereza, la negligencia es una pequeña zorra. Es una pequeña zorra que destruye la bendición. Solo por ser perezoso, y usted dirá, pero por ser negligente, ¿qué tiene? No oro. ¿Qué tiene? No voy a la iglesia. Es que hay que madrugar. Muchos, ¿sabe lo que es levantarse uno a las 8 de la madrugada para alistarse y venir a la iglesia? Y entonces esa pequeña zorra va destruyendo el fruto del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y hermanos, acordémonos de una cosa. El cristiano no peca cuando comienza a hacer lo malo. El cristiano peca cuando comienza a dejar de hacer lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y así es en realidad. Porque cuando uno deja de hacer lo bueno, cuando uno deja de ser diligente en la búsqueda, en la comunión con Dios, en el caminar con el Señor, en su vida espiritual, en ese momento deja que las pequeñas zorras comiencen a entrar y empiezan a dañar. Y cuando uno se da cuenta, está haciendo lo malo, porque no hay otro camino. Imposible que una persona, que un hijo de Dios deje de hacer lo bueno, deje de buscar de Dios, deje de ser diligente y su vida sea una vida en el Espíritu. Que sus frutos sean frutos del Espíritu. Imposible, porque no está alimentando el Espíritu. La carne se va a fortalecer. Las zorras hacen fiesta. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Las pequeñas zorras no se coman, no destruyan lo que tienes. ¿Qué tienes? Es que si tenemos fe en Cristo, si hemos recibido de Él muchas cosas preciosas en nuestra vida, que las tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo, tenemos mucho de Él, pero dice, retén lo que tienes. El Señor va a venir pronto, hermanos. ¿Por qué debemos cuidar la salvación? ¿Por qué debemos ser diligentes? Porque dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, las coronas están contadas. Hay una cantidad de coronas que Dios tiene preparadas. El número es completo. Por eso dice, retén lo que tienes para que, ninguno tome tu corona, porque las coronas están listas. Ninguna corona se va a echar a perder. El plan de Dios se va a cumplir. El plan de Dios va a completarse. No va a fallar nada, nada, nada. Nosotros a veces pensamos que, esto no va a funcionar o esto. Dios no piensa así. El plan de Dios, ¿cuántos hijos va a tener Dios? Ya está determinado. Eso no va a fallar. Pero debemos cuidar nuestra salvación. ¿No? Por eso hay que cazar las pequeñas zorras. No descuidarnos. Si nos deslizamos, hermanos, la corona no se pierde.
otro la va a tomar. Porque el número se va a completar. Por eso hay que cuidar la salvación. Ve ahí mismo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara, ¿qué? El número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay un número. El plan de Dios es perfecto. A Dios no le va a fallar absolutamente nada. ¿Hay alguien que quiera ceder la corona? ¿Alguien quiere entregar la corona? Porque están contadas. Si alguno no la quiere, otro la va a tomar. Porque este mundo tuvo un comienzo. Este planeta tuvo un comienzo. Estoy totalmente convencido a través de la palabra que este mundo, este planeta no tiene más de 10,000 años y que los seres humanos no tienen más de 10,000 años. Y por lo tanto hay un montón de creencias que son puras mentiras. Este mundo tuvo un comienzo, pero también tiene un final. El periodo de la gracia se va a terminar cuando se complete el número de los redimidos. Cuando el número se complete, Dios dice hasta aquí. Porque Dios podría dejar esto y dejarlo y dejarlo y dejarlo, pero es que ya Dios tiene un plan. Porque uno dice, bueno, y Dios puede dejar y dejar y dejar y que cada vez más y más y más. Pero es que Dios tiene un plan. El periodo se va a terminar y se termina cuando se complete el número. Cuando el número se complete, las puertas se cierran. Y por eso debemos cuidar la salvación. Porque si no, ¿qué decía? Retén lo que tienes y más bien busca más para que tengas más. Para que ninguno tome tu corona. Hay una corona de gloria que Dios ha preparado para los que le aman. Hay personas que han perdido la corona y otro la ha tomado. Qué triste, ¿verdad? Para el que la pierde. Una salvada para el otro que la recibió. Y ni se ponga a juzgar a Dios. Porque es que esa es nuestra decisión. Hay un plan de Dios y el periodo de la gracia se va a terminar. Las puertas se van a cerrar. ¿Cuántos quieren cederle el campo a otro? Solo tiene que dejar que una pequeña zorra haga lo suyo en su vida. Permita que una pequeña zorra haga lo que las pequeñas zorras saben hacer y le deja el campo a otro. ¿Cuántos quieren hacer eso? Nadie, ¿verdad? Hay que cuidar la salvación. Es un regalo de Dios. Terminamos con Mateo 25:1 y como es el último versículo, póngale más ganas. Léalo con más diligencia. Dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A la medianoche tuvieron que esperar a las vírgenes. Tuvieron que esperar al esposo con paciencia. Tuvieron que cuidar sus lámparas, sus vidas, para que no se apaguen. Porque no podemos permitir que se nos apague el espíritu, que se nos apague lo que es de Dios. Y ahí estaban las vírgenes. 5 fueron prudentes, 5 fueron insensatas. ¿Quién habló esto? El Señor Jesús. Y dice que el reino de los cielos será de esta manera, semejante a esto. Entonces, hermanos, cuidemos, porque nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros cuidar esta salvación tan grande. No permitamos una pequeña zorra. Piense,
no solamente la pequeña zorra de la negligencia o de la pereza, sino otras. Usted sabe que otras pequeñas zorras pueden estar afectando su vida. Case esas zorras. Destruya esas zorras. Aniquile esas zorras. Aniquilemos esas zorras. Porque esas zorras, poquito a poco, pueden hacer daño. Dios tiene un plan. Son millones de coronas. Apocalipsis capítulo 7-9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es una multitud. Hay muchas coronas. Debemos agradecerle al Señor el privilegio que nos ha dado de ser uno de ese número. De ese número que es un número completo y exacto. Cuando ese número se complete, el plan de Dios se habrá cumplido. Pero hoy debemos ser agradecidos porque tengo el privilegio de ser uno de esos números. ¿Y saben por qué Cristo no ha venido? Todavía hay muchas coronas. Amén.